Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios y a este canal, Jóvenes Indetenibles, que nos permiten una vez más compartir con ustedes una sección más de temas de análisis. Hoy vamos a hablar sobre el poder y la autoridad de lo alto. Poder y autoridad de lo alto. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero esa palabra tiene que ser transmitida a través de nosotros los hombres. Dios utiliza a los hombres, nos utiliza a nosotros para llevar su palabra a aquellas personas que todavía no le conocen. Pero la palabra tiene poder en sí misma, pero debe haber una coherencia entre quien predica la palabra y su vida, la vida que lleva, lo que él dice y lo que él hace. Esa coherencia es lo que genera lo que se llama la autoridad. Esa autoridad moral que debe tener toda persona que predica. Debe vivir lo que predica para que pueda tener autoridad. Y esa autoridad es lo que genera el respeto y la admiración de quienes los escuchan. Entonces decimos, la palabra en sí misma tiene poder. No importa quién la diga. Esa palabra tiene poder en ella misma. Ahora, la coherencia que debe haber en quien la predica, entre lo que él dice y lo que él hace, eso le va a generar la autoridad. Y esa autoridad es lo que va a generar la confianza y el respeto de quienes lo escuchan. Por eso en el día de hoy ustedes ven que hay muchas personas que están señalando a muchos líderes, pero no por lo que dicen, sino por lo que hacen. O sea, lo que están diciendo es que no tienen autoridad moral para predicar esa palabra, para llevar esa palabra, porque la vida que ellos están llevando no hay coherencia con lo que predican. Pero vamos a ver el poder y la autoridad de Jesús. Y leemos en Mateo capítulo 11 del versículo 2 al 5. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los mudos, los muertos son resucitados, y a los pobres le he anunciado el evangelio. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Jesús no le responde a Juan, no le manda a decir a Juan y le dice, no, soy yo, o no soy yo, o tienen que esperar a otro. Jesús le habla aquí del poder que se ha manifestado a través de él. Y él le dice, mira, ve donde Juan y dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Él le está diciendo ahí, dile a Juan que el poder de lo alto se ha manifestado aquí. O sea, fíjense cómo Jesús responde con hechos. Jesús no responde con palabras. Jesús responde con la coherencia que hay entre lo que él está predicando y el poder que se está manifestando a través de él. Pero si leemos en Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 27, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace esta cosa? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todo tiene a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esta cosa. Fíjense cómo Jesús aquí le responde y le dice, pero Juan, que vino del cielo, el bautismo de Juan, ustedes no le prestaron atención, no lo obedecieron. ¿Por qué no creyeron en el bautismo de Juan? Si sabían que Juan venía del cielo. Entonces por eso Jesús no le responde, porque si no creyeron en el bautismo de Juan que vino del cielo, tampoco iban a creer cuál era la autoridad que Jesús tenía para enseñar en el templo. Y fíjense que en Mateo 27,
del 15 al 20 habla de que Pilato entendía que Jesús había sido entregado por esos mismos sacerdotes y esos ancianos, por envidia. O sea, fíjense hasta dónde llevó la envidia, el no aceptar la autoridad de Jesús, el no entender la autoridad de Jesús, a los sacerdotes y a los ancianos, hasta el punto de entregarlo para ser crucificado. O sea, porque ellos estaban disputándose cuál era la autoridad, con qué autoridad Jesús predicaba, pero ellos no sabían que Jesús tenía la autoridad de lo alto. Ellos le preguntaron a Jesús que quién te dio esa autoridad, quién te autorizó a venir al templo a enseñar, si eso estaba reservado para ellos, supuestamente. Pero ellos no sabían que Jesús venía con la autoridad de lo alto, con el poder y la autoridad de lo alto. Y dice en Mateo 7, del 28 al 29, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense aquí, como dice, que la gente se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús demostró no solamente el poder, sino la autoridad para predicar esa palabra. Y esa autoridad, como dije antes, solo lo da la coherencia que debe haber en la vida de quien predica, que debe vivir lo que está predicando. Esa coherencia es lo que le va a dar esa autoridad. Por eso Jesús vino con el poder y la autoridad de lo alto, porque Jesús vino con la palabra que tiene poder en sí misma, pero Jesús con su vida demostró tener la autoridad para predicar esa palabra. Y en Mateo 23, 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense cómo aquí Jesús separa una cosa de la otra. Y dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la palabra, ellos se asientan. O sea, la palabra tiene poder en sí misma. No importa que sean ellos que la estén predicando. Ahora, no resten autoridad a su persona al predicar esta palabra viviendo otra cosa. Entonces él le dice, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen que hay que vivir de una forma, pero no viven de esa manera. Entonces por eso Jesús resta autoridad aquí en este caso a los escribas, a los fariseos, a los líderes, porque predicaban una cosa y hacían otra. Pero todo ese poder y toda esa autoridad que Jesús demostró y que Jesús vino a decirnos a nosotros, la forma en que teníamos que vivir, la guía, la palabra de poder en la cual teníamos que sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente, para que a través de esa palabra nosotros, por el poder del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, podíamos ser transformados y podíamos vivir entonces conforme a lo que predicamos y así tener una vida de coherencia. Ahora, ¿por qué los escribas, los fariseos y los líderes de ese tiempo no podían vivir esa vida? Porque no habían entregado su vida a Cristo. No se entregaron a Cristo. ¿Por qué el mundo hoy no puede vivir una vida de santidad? Porque no ha dado el paso. No ha dicho, no, yo tengo que entregar mi vida a Jesús para que Jesús me lo organice. Porque nadie por sí solo puede organizar su vida. Usted puede ser una persona muy correcta en términos morales, en términos de los valores sociales, y eso no es malo. Pero para usted organizar su vida verdaderamente, tanto en lo social como en lo espiritual, usted tiene que entregar su vida a Jesús, porque Jesús es el único que lo puede transformar. Pero Jesús hizo una promesa. Hay una promesa para nosotros. O sea, no fue que Jesús vino y manifestó ese poder y esa autoridad y se fue. No. Si leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en 1 de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense lo que dice aquí. Dice que recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos. Un testigo es una muestra de lo que es. O sea, un testigo, si nosotros somos testigos de Jesús, es que nosotros tenemos que vivir una vida como la vivió Jesús. Nosotros somos testigos de que Jesús está en nuestra vida, porque nosotros cada día nos esforzamos, recibimos el poder del Espíritu Santo, y la vida que nosotros llevamos no es la vida que llevábamos antes, ni es la vida que se está llevando en las personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces nosotros recibimos poder del Espíritu Santo para ser testigos, o sea, no para seguir viviendo como hoy mismo estamos viviendo. Pero dice aquí que el que dice que le conoce, o sea, el que dice yo estoy con Jesús, yo soy un seguidor de Jesús, pero no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. ¿Y por qué dice esto? Porque todo el que recibe a Jesús de corazón, con fe, con el propósito de entregar su vida a Jesús, con el propósito de ser guiado por Jesús, hay un cambio en su vida. Guarda su mandamiento. Hay un cambio en su vida. No es que no peca, puede pecar, pero se arrepiente. Pero no lleva una vida de pecado constante. No vive del pecado, no vive de la mentira, no vive del engaño. No vive de nada de eso. Se aparta de todo eso. Y cuando comete un pecado, se arrepiente. Entonces, el que dice, no, yo le conozco y yo estoy con él, y no vive una vida de santidad, es un mentiroso. Entonces, por eso es que hay tanto conflicto hoy, principalmente con muchas personas, con muchos líderes, principalmente cristianos. Porque dicen que le conocen, pero no guardan sus mandamientos. Porque no hay coherencia entre lo que están predicando y la vida que están llevando. Entonces, esa falta de coherencia entre lo que están predicando y la vida que están llevando es lo que les resta la autoridad. Entonces, la gente, el que lo oye, dice, no, la palabra sí, la palabra que él dice tiene poder, pero él no tiene autoridad para predicar esa palabra, porque dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, que el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo vine a decirle hoy a todo el que me ve, a todo el que me escucha, que la palabra de Dios tiene poder en sí misma y que cada uno de nosotros, todos ustedes y yo, podemos tener la autoridad para poder decir que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo sana. Porque el que le busca de corazón es transformado, no vive en la mentira, no vive en el engaño. Jesús le organiza su vida, Jesús le organiza su familia, Jesús le cambia su mente, Jesús le pone los propósitos que verdaderamente a usted le conviene. Jesús le traza una línea que lo lleva a vivir en paz y cuando parta de esta tierra poder ir a morar eternamente al reino de los cielos. Entonces le decimos a todo el que no se ha integrado al pueblo de Dios que esto es una bella oportunidad para que usted dé ese paso, vaya a la iglesia, únase con la iglesia, congréguese, como dice la palabra, que hay que congregarse. Hable con el pastor y dígale que usted quiere ser parte del cuerpo de Jesucristo y él le va a decir la forma en cómo usted va a empezar a introducirse a una nueva vida de la cual nunca se va a arrepentir de haberlo hecho. Vamos a orar para que Dios continúe con nosotros, para que nos traiga paz, para que nos liberte toda persona que esté enfermo. Dese una oportunidad y levante su mano ahí donde usted está y dígale, Señor, yo quiero que tú me sanes. Todo aquel que está atribulado, el que tiene deuda, el que tiene dificultad, el que está preso, el que tiene sus hijos que se han desviado del evangelio, aquellos que se han apartado del evangelio, es una oportunidad para que el Señor hoy escuche su palabra y su vida pueda cambiar. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos. Señor, le damos gracias porque usted nos permite poder una vez más poder hablar de su santa y su bendita palabra. Permítanos, Señor, predicar su palabra con autoridad. Moldee nuestra vida. La cosa negativa, Señor, que usted sabe que hay en nosotros, le pedimos en el nombre de Jesús que la quite y que podamos, Señor, ser verdadero testigo suyo, llevando su palabra, Señor, ante el mundo y sobre todo reflexionando nosotros mismos sobre ella para que el Espíritu Santo genere en nuestra vida los cambios que necesitamos, Padre, que se hagan. Le pedimos por los que están enfermos. Mire los que están enfermos. Cada día
son sanados. Muchas personas por medio del poder del Espíritu Santo, aquellos que han confiado en usted y levantan sus manos y dicen: yo estoy enfermo y confío en usted, que sean sanados por medio del Espíritu Santo. Los que están atribulados por deuda sean libertados. Los que están, Señor, sin trabajo puedan conseguir trabajo. Aquellas personas que tienen problemas familiares, que por su misericordia, Señor, sean resueltos. Mire, los que no le conocen, Padre, toque su vida, toque su corazón. Su palabra en sí mismo tiene poder. Que esa palabra llegue a la vida de los que no le conocen, que puedan entregarse, Señor, a la vida del Evangelio. Le damos gracias por este día. Le pedimos que su misericordia esté con nosotros en cada paso que demos y que podamos disfrutar de esa paz y de esas bendiciones, Padre, que usted tiene para su pueblo, y de cuando partamos de esta tierra podamos por su misericordia ir a morar al reino de los cielos. Le damos gracias en el nombre de Jesús.